El 23 de noviembre de 1973, Ciudad de México amaneció sin saberlo, pero terminó ese día sabiendo que algo se había roto para siempre. José Alfredo Jiménez, el rey, el hombre que le había puesto letra al dolor de un país entero, había muerto esa madrugada en un hospital de la colonia Roma. Vencido por una enfermedad que llevaba años carcomiéndolo por dentro sin que él quisiera detenerse a atenderla. La noticia corrió por las cantinas del centro antes que por los periódicos, porque hay hombres cuya muerte se anuncia primero en el lugar donde vivieron de verdad. Y José Alfredo había vivido más en las cantinas que en cualquier otro sitio del mundo. Chabela Vargas estaba en su casa cuando se lo dijeron. No preguntó cómo había sido, no preguntó a qué hora. Se quedó un momento con el teléfono todavía en la mano, como si colgarlo fuera a aceptar algo que su cuerpo no estaba listo para aceptar. Después hizo lo único que sabía hacer cuando el mundo se le rompía adentro, buscó la guitarra. No se cambió de ropa. No se peinó de una manera distinta a como estaba. Tomó la guitarra por el mástil, la cargó contra el pecho como quien carga algo que puede protegerla, y antes de salir se detuvo frente a la alacena. Ahí estaba la botella. La tomó también. Sabía exactamente lo que iba a hacer con las dos cosas, aunque no lo hubiera pensado con palabras todavía. Eran las herramientas que ella y José Alfredo habían usado durante años para decirse las cosas que no sabían decirse de otra forma, y esa tarde, frente a su cuerpo sin vida, no iba a tener otras. Llegó a la funeraria cuando la multitud apenas empezaba a formarse afuera. Adentro, el ambiente todavía conservaba ese silencio espeso de las primeras horas, antes de que el dolor colectivo encuentre su propio ruido. Chabela caminó directo hacia el féretro, sin detenerse a saludar a nadie, sin mirar a los lados buscando caras conocidas. Se sentó en una silla junto al ataúd, con la guitarra recostada sobre las piernas y la botella entre los pies, y ahí se quedó. Los que la vieron esa tarde contarían después que no lloraba como llora la gente que necesita ser vista llorando. Lloraba hacia adentro, con la cabeza baja, con los hombros quietos, como si el llanto fuera algo que ella misma tuviera que sostener sin ayuda de nadie. De la misma manera en que había sostenido tantas otras cosas a lo largo de su vida sin que el mundo se enterara del peso exacto que cargaba. De vez en cuando tomaba de la botella. De vez en cuando pasaba los dedos sobre las cuerdas de la guitarra sin llegar a tocar ninguna canción completa, solo notas sueltas, fragmentos de melodías que habían sonado 1000 veces en el Tenampa. En las noches interminables de Garibaldi, cuando los dos bebían hasta que ya no quedaba nada que beber y José Alfredo se ponía triste de esa tristeza que solo entienden, decía ella, los que también saben beber hasta el fondo. Nadie se atrevió a decirle que se moviera de ahí. Nadie se atrevió a preguntarle nada. Había algo en la manera en que Chabela Vargas velaba a su amigo que hacía que hasta los más cercanos a José Alfredo entendieran que esa silla, esa tarde, le pertenecía a ella sola. Y que había cosas entre los dos que ni siquiera la muerte iba a dejarle explicar al resto del mundo. La amistad entre Chabela Vargas y José Alfredo Jiménez no había nacido en un escenario ni en un estudio de grabación. Había nacido en una cantina, en el momento más simple y menos ceremonioso posible, de la manera en que nacen las cosas que después terminan siendo las más importantes de una vida. Alguien se la presentó una noche cualquiera, y Chabela, que nunca había sido de las que se guardan las palabras, le dijo de frente, sin rodeos, algo que él no esperaba escuchar de una mujer recién llegada. Que no venía a ver si podía, sino que porque podía, venía. José Alfredo se quedó mirándola un segundo de más. Después sonrió, de esa manera suya que combinaba el encanto con algo más oscuro por debajo, y le dijo que así era como le gustaban las mujeres, con el genio por delante y la voz detrás. Paloma Gálvez, su esposa, fue quien primero la escuchó cantar en una pequeña gira y quien le llevó la noticia a su marido de que había encontrado a una intérprete distinta. Una mujer con acento extranjero que no cantaba buscando las notas altas como las demás, sino que emulaba, con una honestidad brutal, la voz de alguien que ha bebido demasiado y ya no tiene nada que fingir. José Alfredo fue a escucharla. Desde la primera canción quedó maravillado, y a partir de esa noche empezó a visitarla con una frecuencia que pronto dejó de necesitar excusas. Se hicieron amigos con la velocidad de la gente que reconoce en el otro algo de sí misma que no sabía cómo nombrar. Empezaron a frecuentar el Tenampa, en Plaza Garibaldi, noche tras noche, hasta que ya no quedaba tequila en el lugar y el dueño tenía que mandarlos a casa porque no había más que servirles. José Alfredo era, según ella lo describiría años después, encantador y retraído al mismo tiempo, uno de los seres más románticos que había conocido.
capaz de ponerse profundamente triste cuando ya no había nada más que beber, esa tristeza que solo se entiende de borracho a borracho, decía. Sin que hiciera falta explicarla con más palabras porque las palabras nunca alcanzaban del todo para lo que sentían. El hijo mayor de José Alfredo recordaría, muchos años después, haber bajado de niño las escaleras de su casa para asomarse a ver quién estaba con su padre y encontrarse una y otra vez con la misma escena. Chabela cantando las canciones que su padre había escrito, con la guitarra en las manos y el tequila en la barra, los dos entregados por completo a algo que no necesitaba testigos para ser real, aunque los tuviera siempre. Porque la vida de ambos ocurría casi siempre en público, en las cantinas y los escenarios de una ciudad que los admiraba sin terminar de entenderlos. Y sin embargo, dentro de esa cercanía absoluta, dentro de esas noches donde parecía que no había nada que no pudieran decirse el uno al otro, había una cosa que Chabela jamás pronunció en voz alta. Una verdad que llevaba dentro desde mucho antes de conocer a José Alfredo, y que en el México de aquellos años ni siquiera entre los amigos más cercanos, ni siquiera entre los que compartían la misma botella cada noche, se atrevía a decirse. José Alfredo Jiménez había escrito canciones sobre casi todos los tipos de amor que existían, o eso creía él. Escribió sobre el amor que se va, sobre el amor que traiciona, sobre el amor que uno pierde por su propia culpa y sobre el que se pierde sin que nadie tenga la culpa de nada. Escribió sobre mujeres que lo abandonaron y sobre mujeres a las que él abandonó, sobre la borrachera como consuelo y sobre la soledad como destino inevitable de los hombres que aman demasiado y demasiado mal. Pero había una forma de amor que ni siquiera él, con toda su capacidad para nombrar lo innombrable, hubiera sabido cómo poner en una canción. Porque era una forma de amor que en su tiempo no tenía permiso ni siquiera para existir en voz alta. Chabela lo sabía desde niña. Sabía que lo que sentía por las mujeres no era una rareza pasajera ni un capricho de juventud, sino algo tan propio de ella como la voz ronca que después haría famosa, algo que había estado ahí desde siempre, esperando un lugar en el mundo donde pudiera respirar sin esconderse. Pero el mundo que le tocó no era ese lugar. Era un México de sotanas y silencios, de familias que preferían fingir no haber visto lo que habían visto, de amistades que podían sostener casi cualquier cosa menos esa verdad dicha con nombre y apellido. Así que Chabela aprendió a vivir en un idioma paralelo. Se vestía como quería, cantaba como quería, bebía como quería, decía las groserías que quería decir sin pedirle permiso a nadie, y en esa libertad aparente encontraba una manera de esconder, sin esconderse del todo, lo único que de verdad tenía que ocultar. La gente la llamaba excéntrica, la llamaba varonil, la llamaba mil cosas que rozaban la verdad sin llegar a tocarla directamente, y ella dejaba que la llamaran así, porque esas palabras funcionaban como una cortina. Un lugar donde la verdad podía quedarse a medio decir sin que nadie exigiera que se terminara de pronunciar. Con José Alfredo, esa cortina se volvía más delgada que con nadie más. Había algo en la manera en que él la miraba, en la forma en que aceptaba su genio sin intentar suavizarlo, que hacía que Chabela se sintiera, por momentos, más cerca de decir la verdad de lo que se había sentido con cualquier otra persona. Pero nunca llegó a decirla del todo. Ni siquiera con él. Ni siquiera en las noches más largas del Tenampa, cuando ya no quedaba tequila y la tristeza los desnudaba de casi todo lo demás. Tal vez porque temía que incluso esa amistad, esa complicidad construida a punta de canciones y botellas vacías, no sobreviviera a una verdad tan grande. Tal vez porque ya se había acostumbrado a cargar ese silencio como quien carga un instrumento más, uno que nunca deja en casa aunque pese. O tal vez, simplemente, porque en aquellos años ni siquiera Chabela Vargas, con toda su valentía escénica, había encontrado todavía la manera de decírselo a sí misma con la claridad que necesitaría décadas después, cuando ya no quedara nadie de esas noches para escucharla. El velorio en la funeraria fue apenas el principio de una despedida que a José Alfredo le harían por partida doble, como correspondía a un hombre que había sido, en vida, dos cosas al mismo tiempo. El ídolo público que cantaba para millones y el hombre privado que se emborrachaba con sus amigos más cercanos hasta que ya no había nada que decir. Chabela estuvo en las dos despedidas. En la multitudinaria, donde el país entero salió a las calles a llorar a el rey, y en la otra, la que solo unos pocos conocieron, la que ocurrió después, cuando el ruido se apagó y quedaron solamente los que de verdad lo habían querido de cerca. Los días que siguieron al entierro, Chabela no volvió a tocar en ningún escenario. Se quedó en su casa, con la guitarra guardada, sin ganas de convertir en canción algo que todavía no sabía cómo nombrar. Bebía, pero no como celebración ni como ritual de amistad,
sino como quien intenta llenar un hueco que el alcohol nunca ha sabido llenar del todo, aunque durante un rato haga como si pudiera. Con los años, esa costumbre de beber para sostenerse dejó de ser una costumbre y se convirtió en otra cosa, algo más grande y más difícil de controlar. Chabela empezó a desaparecer de los escenarios con una frecuencia cada vez mayor. Las presentaciones se cancelaban, los rumores crecían, la gente que la había visto en su mejor momento empezaba a hablar de ella en pasado, como si ya se hubiera ido aunque siguiera viva. Durante más de una década, el público mexicano prácticamente dejó de verla. Algunos pensaban que había muerto. Otros simplemente dejaron de preguntar. Se fue a vivir a Tepoztlán, un pueblo pequeño rodeado de montañas donde el ruido de la ciudad no llegaba con la misma insistencia. Ahí, lejos de los escenarios y de las cantinas que la habían visto nacer como artista, Chabela empezó, muy despacio, un proceso que no tenía nombre todavía, pero que con el tiempo se parecería mucho a la sobriedad. Y que se parecería, también, a algo más profundo, el trabajo lento de dejar de esconderse de sí misma. En esos años de silencio público pensaba en José Alfredo con una frecuencia que no disminuía con el tiempo, como ella misma esperaba que ocurriera. Lo recordaba en el Tenampa, con la copa en la mano y esa tristeza suya que solo entendían los que también sabían beber hasta el fondo. Lo recordaba escuchándola cantar por primera vez, maravillado de una manera que nunca nadie más había estado. Y pensaba, también, en todo lo que no le había dicho, en esa cortina delgada que nunca terminó de correr del todo, ni siquiera con él, ni siquiera en las noches donde el tequila los desnudaba de casi todo lo demás. No sabía todavía que la vida le iba a dar tiempo. Que a diferencia de José Alfredo, que se había ido a los 47 años sin haber podido decir tantas cosas que llevaba dentro, a ella la vida le reservaba una segunda oportunidad. Mucho más tarde de lo que cualquiera hubiera esperado, para decir en voz alta lo que había callado durante toda una vida de amistades profundas y verdades a medias. El regreso de Chabela Vargas al mundo no ocurrió de golpe. Fue un proceso lento, casi tímido al principio, que empezó en pequeños escenarios de Ciudad de México a finales de los años 80, cuando ya casi nadie la esperaba y muy pocos sabían que seguía viva. Se subía a cantar con una voz que ya no era la de antes, más gastada, más quebrada por los años y el alcohol que había dejado atrás, pero también más honesta. Como si la pérdida de la voz perfecta hubiera abierto espacio para algo que antes no cabía en ella. El público que la redescubrió no era el mismo que la había visto en el Tenampa décadas atrás. Era una generación nueva que no conocía sus noches con José Alfredo, que no sabía de las cantinas ni de las botellas compartidas, que la veía llegar al escenario con un poncho rojo, sentarse en una silla y quedarse ahí, inmóvil, cantando canciones ajenas como si fueran suyas, con una intensidad que parecía venir de un lugar mucho más profundo que la simple interpretación. España la recibió con una devoción que México tardaría más en darle. Pedro Almodóvar, fascinado por su voz y su presencia, la incluyó en varias de sus películas y la ayudó a construir un público internacional que la trataba no como una curiosidad del pasado, sino como una artista viva capaz de decir cosas que nadie más se atrevía a decir. En los escenarios de Madrid, algo en Chabela empezaba a cambiar de una manera que no tenía que ver solamente con la música. Fue en esos años, ya mayor, ya lejos de la necesidad de complacer a nadie, cuando Chabela empezó a hablar de manera distinta sobre sí misma. Todavía no lo decía con las palabras exactas, pero algo en su actitud sobre los escenarios, en la manera en que miraba al público. En las canciones de amor que cantaba sin cambiar los pronombres como se esperaba que hiciera una mujer de su generación, empezaba a decir, sin decirlo del todo, lo que había cargado en silencio durante tantas décadas. Los periodistas que la entrevistaban en esos años notaban algo distinto en ella. Ya no esquivaba ciertas preguntas con la misma habilidad de antes. Ya no se escondía detrás del personaje de mujer excéntrica y varonil que había construido, sin proponérselo del todo, como refugio. Hablaba de José Alfredo con una ternura que no intentaba disimular, contaba las noches de tequila y guitarra con un cariño que sonaba a algo más grande que la simple nostalgia por un amigo perdido. Pero seguía sin decirlo. Seguía dejando que las palabras se quedaran justo al borde, en ese territorio donde la insinuación hace casi todo el trabajo sin necesidad de pronunciar la frase completa. Había pasado toda una vida en ese territorio, y aunque el mundo a su alrededor había empezado a cambiar, aunque España la trataba con una libertad que México nunca le había ofrecido, algo en ella seguía dudando si sería capaz, alguna vez, de cruzar del todo esa línea que había respetado incluso en las noches más íntimas con el hombre que más la había querido sin juzgarla.
El año 2000 llegó con Chabela Vargas convertida en una leyenda viviente que ya no tenía nada que demostrarle a nadie sobre su talento. Tenía 81 años. Había sobrevivido a la adicción, al olvido, a las décadas de silencio, a la muerte de casi todos los amigos con los que había compartido sus noches más intensas, incluido José Alfredo, que llevaba ya casi 30 años bajo la tierra de Dolores Hidalgo. Había sobrevivido, también, a la costumbre de callar. Ese año publicó su autobiografía, un libro donde por primera vez en su vida pública decidió no dejar nada en el territorio de la insinuación. Ahí, con la misma honestidad brutal que había puesto siempre en su manera de cantar, Chabela escribió y dijo en entrevistas lo que había cargado durante más de 60 años sin permitirse pronunciarlo del todo. Que era una mujer que amaba a las mujeres, que lo había sido siempre, desde mucho antes de conocer el Tenampa, desde mucho antes de que existiera José Alfredo Jiménez en su vida. No lo dijo como una confesión avergonzada ni como una disculpa. Lo dijo como quien por fin pone en su lugar algo que llevaba demasiado tiempo cargando de la manera incorrecta. Habló de sus amores con la misma naturalidad con la que había hablado siempre de la tristeza y del tequila, sin dramatismo, sin pedir permiso. Con esa voz rota que parecía haber estado esperando toda una vida para decir exactamente esto. Los periodistas que la entrevistaron ese año le preguntaron, entre otras cosas, por sus amigos de juventud, por esas noches legendarias de Garibaldi que ya formaban parte del folclore de la música mexicana. Y Chabela habló de José Alfredo de una manera distinta a como lo había hecho antes. Ya no era solamente el amigo de las borracheras compartidas, el compositor genial, el hombre que la había escuchado cantar por primera vez y había quedado maravillado. Era, también, el hombre frente al cual ella había sido, durante años, casi completamente honesta, salvo en esa única cosa que ni con él se había atrevido a decir. Contó que nunca se lo dijo. Que en aquellos años ni siquiera entre ellos, ni siquiera en las noches donde el alcohol los desnudaba de casi todo lo demás, existía un lenguaje para decir esa verdad sin que se rompiera algo. Contó que a veces pensaba que hubiera pasado si se lo hubiera dicho, si José Alfredo, con esa capacidad suya para entender la tristeza ajena, hubiera sabido recibirla de otra manera. Contó que nunca lo sabría, porque él ya no estaba, y porque el silencio que había guardado frente a él era, ahora, una de las pocas cosas de esa amistad que ya no tenía remedio ni reparación posible. Lo dijo sin lágrimas, con la misma voz ronca de siempre, pero quienes la escucharon esa tarde notaron algo distinto en su tono. No era solamente una revelación pública sobre su identidad. Era, también, una manera tardía de terminar una conversación que había quedado inconclusa 30 años atrás, frente a un féretro, con una guitarra sobre las piernas y una botella entre los pies. La revelación de Chabela no cayó en el vacío. México, que durante tantos años la había tratado con una mezcla de admiración y distancia incómoda, ahora la miraba con una curiosidad distinta. Algunos la celebraron como una pionera, una mujer que se había atrevido a decir en voz alta lo que generaciones enteras habían tenido que callar. Otros, todavía atrapados en los prejuicios del México que la había visto crecer, prefirieron no hablar del tema, como si después de haberlo dicho todo, hubiera partes de su historia que seguían sin tener permiso para existir del todo, incluso entonces. Pero a Chabela ya no le importaba demasiado esa reacción dividida. Había pasado su vida entera preocupándose por lo que el mundo pensaba de ella, escondiéndose detrás de personajes y de silencios cuidadosamente construidos. Y a los 81 años había decidido que ya no le quedaba tiempo para seguir haciendo esos cálculos. Lo que le importaba, decía en las pocas entrevistas donde bajaba la guardia, era haber vivido lo suficiente para decirlo con su propia voz, en sus propios términos, sin que nadie más se lo tuviera que adivinar o inventar después de su muerte. Empezó a hablar con más frecuencia de las personas que habían formado parte de esa vida oculta. De las mujeres que había amado en silencio durante décadas, de los nombres que nunca había pronunciado en público porque hacerlo hubiera significado exponerlas a ellas también a un mundo que no perdonaba esas cosas. Y siguió hablando de José Alfredo, cada vez con más ternura, como si con los años esa amistad se hubiera ido transformando en su cabeza en algo todavía más importante de lo que había sido en su momento. Decía que José Alfredo era de los pocos hombres que nunca la había hecho sentir que tenía que ser distinta de lo que era. Que la aceptaba genio y necia y bebedora y ruda sin pedirle que suavizara nada de eso, sin exigirle la femineidad tradicional que el resto del mundo esperaba de una mujer en esos años. Y sin embargo, decía también, había una parte de sí misma que ni con él, que la aceptaba en casi todo lo demás, se había atrevido a mostrar completa. Esa contradicción la perseguía. Por un lado,
la certeza de que José Alfredo probablemente hubiera podido con esa verdad, que su capacidad para entender el dolor humano en todas sus formas quizás hubiera alcanzado también para entender el suyo. Por otro lado, la imposibilidad de saberlo con certeza, porque las preguntas que uno no hace a tiempo se quedan sin respuesta para siempre, sin importar cuántos años pasen después ni cuánta honestidad se acumule con la vejez. En sus últimos años, cuando los periodistas le preguntaban si se arrepentía de algo, Chavela solía responder con evasivas, con frases ingeniosas que desviaban la pregunta hacia otro lado. Como había hecho toda su vida con las cosas que de verdad le dolían. Pero en al menos una ocasión, hablando de José Alfredo, dejó caer algo que sonaba menos a evasiva y más a una verdad que se le escapaba sin querer, que ojalá se lo hubiera dicho. Que ojalá, en alguna de esas noches del Tenampa, hubiera encontrado las palabras exactas, en lugar de esperar 30 años y un libro entero para decírselo al mundo, cuando ya no había manera de decírselo a él. Chavela Vargas murió el 5 de agosto de 2012, en Cuernavaca, a los 93 años. Casi 40 años después de haber estado sentada junto al féretro de José Alfredo Jiménez con una guitarra sobre las piernas y una botella entre los pies. Para entonces ya era, sin ninguna duda, una de las voces más importantes de la música en español, reconocida en escenarios que jamás hubiera imaginado pisar cuando bebía tequila en el Tenampa junto a su amigo. Y reconocida también, finalmente, como la mujer completa que había sido siempre, sin la cortina que había necesitado durante la mayor parte de su vida. En sus últimos años, cuando hablaba de su vida, José Alfredo seguía apareciendo como uno de los nombres centrales. Uno de los pocos hombres que había logrado atravesar la distancia que ella ponía entre sí misma y casi todo el mundo. Contaba las mismas historias de siempre, el Tenampa, las noches sin tequila que quedara, la tristeza compartida entre borrachos que se entendían sin necesidad de explicaciones. Pero ahora las contaba con una capa adicional, la de quien sabe que dejó algo sin decir y ha tenido que aprender a vivir con eso. Nunca hubo manera de saber cómo hubiera reaccionado José Alfredo si Chavela le hubiera dicho la verdad en alguna de esas madrugadas del Tenampa. Los que conocieron a los dos decían que él era, a su manera, un hombre de mente más abierta de lo que su imagen pública de charro tradicional sugería, capaz de amar sin condiciones a quienes él consideraba de los suyos. Pero también era un hombre de su tiempo, formado en un México que no tenía el lenguaje ni la disposición para recibir esa clase de confesiones sin que algo se rompiera. Chavela lo sabía, o creía saberlo, y esa certeza, cierta o no, fue suficiente para mantenerla en silencio durante los años que más importaban, cuando José Alfredo todavía podía escucharla. Lo que quedó, al final, no fue un secreto revelado a tiempo ni una reconciliación perfecta entre lo que se dijo y lo que se calló. Quedó, en cambio, algo más parecido a la vida real que a las historias que se cuentan completas, una amistad genuina, profunda, construida en cantinas y escenarios, que sostuvo casi todo el peso de dos vidas complicadas. Pero que no alcanzó, ni siquiera en su forma más íntima, para cargar con la verdad entera de una de las dos personas que la vivieron. Chavela pasó el resto de su vida hablando de él con cariño y con esa nostalgia particular de quien recuerda a alguien que ya no puede escuchar lo que finalmente se atrevió a decir. Y habló de sí misma, en sus últimas décadas, con una honestidad que le había costado toda una vida construir, no porque hubiera dejado de dolerle el silencio de antes, sino porque había entendido, tarde pero a tiempo, que la única persona a quien realmente le debía esa verdad era a ella misma. Hay amistades que se completan mientras las dos personas siguen vivas, y hay amistades que se quedan a medio terminar, con una parte guardada en un cajón que nadie más llega a abrir. La de Chavela Vargas y José Alfredo Jiménez fue de las segundas. Y aún así, o quizás precisamente por eso, sigue siendo, décadas después de que ambos se fueron, una de las historias más humanas que ha dado la música mexicana.